Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver los tipos de datos en Python como una introducción a mi hijo a la ciencia de datos, para ver cómo pues motivarlo hacia al menos a la adopción de lenguajes como Python, R y el inglés para la comunicación cotidiana y científica. Entonces, los tipos de datos, miramos acá que son tres. Podemos poner como en la agenda los tipos de datos de Python en una línea Markdown con uno punto. Pues el primer dato es el tipo string o cadena de caracteres. El segundo es el tipo integer o entero, y el tercero es el tipo float o de punto flotante o el que tiene decimales. Esos son los tipos de datos básicos que queremos resaltar de Python inicialmente, de una manera muy intuitiva. Pero siempre que uno quiera verlos, uno pues simplemente en una línea de código, siempre le das con el atajo de teclado, cuando señalas la línea, le das la B de below para que te introduzca una línea de código en la parte inmediatamente inferior a la línea que tienes señalada. Entonces así te introduce la nueva línea de código, y en esa línea de código la conviertes en línea Markdown con la M, con la atajo, y así se vuelve línea de Markdown. Y en ella pues puedes, voy a volver la línea de código con la Y, y voy a escribir un string que es el nombre de mi hijo, Joseph, coma, luego la edad, pues 14, luego la estatura, pues 1.70, y si le doy enter, él me dice que hay un error de nombre, name error, con Joseph, porque no le va a gustar que los nombres de las personas que son información queden sin delimitación. Entonces que deben de quedar delimitados entre comillas dobles o comillas simples. Entonces ahora sí ya no nos pone problema, y esos tres datos me los coloca entre paréntesis. Ya después lo vamos a llamar una tupla, una estructura de datos. Él los aglutina en una estructura de datos llamada tupla. Entonces así tenemos esos tres tipos de datos: un string, un integer y un tipo float. Ahí están. Yo puedo pedirle en una nueva línea de código que me diga a través de la función type, para calcular el tipo de dato, y evalúo esa función en quién, en Joseph, delimitado entre comillas dobles, y le dice qué tipo de dato es ese, también cuál es el tipo, el type de su edad, y cuál es el type de su estatura, 1.70. Y cuando le doy enter, él me entrega una tupla en la que me dice el primer dato es de tipo string, el segundo dato es de tipo int, y el tercer dato es de tipo float. Es así. Esta función es muy utilizada para determinar la naturaleza del dato que estés trabajando en esta ciencia de datos. Aquí vamos a ver cómo esos datos van guardados en variables en primera instancia, luego van guardados en estructuras de datos, pero inicialmente esos datos los vamos a guardar en variables. Y una variable pues tiene nombre, y el nombre siempre nunca va a tener espacios, sino que donde quieras poner espacio pones mejor un guión bajo, y nunca vas a empezar con un número. Le das nombre a la variable, operador de asignación el igual, y luego el dato, y así él en este espacio de memoria llamado nombre Joseph va a guardar ese dato, el nombre de él. Así creas la variable. Entonces así, si le das shift enter, creas la variable, y si quieres ver lo que el valor asociado a la variable, puedes escribir print de imprimir, print, y escribes nombre tabulador, y él completa. Mira que te escribe, entonces queriendo decir imprima el nombre de mi hijo. Se debería poner mejor de mi hijo, ¿cierto? De mi hijo. Entonces la variable la llamamos mejor mi hijo. Entonces creamos la variable nombre de mi hijo, y ¿cuál es el valor asociado? El nombre de mi hijo.
Y si le dimos print nombre de mi hijo, él en la línea de salida me da el valor asociado a esa variable. El nombre es nombre de mi hijo y el valor asociado es específicamente Joseph. Entonces una cosa es el nombre de la variable y otra cosa es el valor asociado a ella. Y el tipo de variable va a ser el tipo asociado al valor de la variable. Por lo tanto, el tipo del nombre, el tipo, el type del nombre de mi hijo, el tipo va a ser str. Entonces así va a ser nombre de mi hijo, una variable tipo string, una variable tipo string. ¿Por qué? Porque el valor asociado a ella, la información que ella guarda, es de tipo str. Si creamos la variable edad de mi hijo, entonces, bueno, pues edad mi hijo. Bueno, pues ¿cómo se crea la variable? Nombre de la variable, sin dejar espacios, operador de asignación, valor asignado a ella. Siempre va en esa estructura. Eso lo ponemos en una línea de comentarios así. Nombre, se pone de esa manera, así. Nombre, operador de asignación, que es el igual, y luego el valor asociado a esa variable. Esa es como la estructura para crear una variable. Es así, le damos Shift Enter, la creó. Luego de crearla uno puede pedirle que la imprima, entonces yo escribe print edad tabulador y él completa edad de mi hijo y le doy Shift Enter y cuando le digo que imprima la edad de mi hijo, él en la línea de salida me da el valor asociado a esa variable llamada edad de mi hijo. Ese valor en este caso es 14. Y así también esa edad de mi hijo va a ser una variable de tipo que, entonces le podemos type de edad de mi hijo y él dice que esa variable edad de mi hijo es de tipo int, entonces es una variable de tipo integer o de tipo entero. Y bueno, pues ya yo creo que ya con eso, ¿cierto? Ya con eso tenemos todas. Bueno, ya sería lo mismo hacer por la estatura. Creamos la variable de estatura de mi hijo, y luego la imprimimos, entonces con print estatura de mi hijo y él me da el valor asociado a esta variable estatura de mi hijo y luego el type de esa variable. ¿De qué tipo es esa variable? Pues de la variable estatura de mi hijo. Pues es de tipo float, porque el valor asociado a ella o el valor que ella guarda es un número decimal. Así ya vemos tipos de datos, los tipos de datos básicos, string, integer y float de Python, y cómo con la función print puedes mostrar el valor asociado a una variable, cómo crear variables y cómo determinar el tipo de variable con la función type. Y eso va en nuestro vocabulario asociado a la ciencia de datos. Entonces tenemos un vocabulario en inglés en el que está print, que es imprimir o mostrar. Luego un type, que es tipo, para determinar el tipo de dato. Y la otra palabra que utilizamos ahí fue, se me olvida, print, type, integer, string y float. Entonces, integer, que es entero, string, que es cadena de caracteres o letras, y float, que bueno, es como flotante, que es para referirse a números decimales o de alta precisión. Muchas gracias.